Muy buenas noches, ¿qué tal? Ese déficit comercial seguirá subiendo y lo malo es que si observamos las curvas, cuando sube el déficit comercial baja el Producto Interior Bruto. Es decir, si seguimos endeudándonos con el exterior, la recesión está cantada. Decían nuestros colaboradores hace unos minutos, estamos muy preocupados. ¿Tú también estás muy preocupado? Yo creo que todos estamos muy preocupados, sobre todo porque, aunque los datos son todavía pues relativamente aceptables, porque hemos visto pues el primer trimestre y el segundo trimestre, pues cifras que son pobres, pero que bueno, que no muestran una gran preocupación, sí que es verdad que la tendencia es malísima y ese es el gran problema. El gran problema, además, porque dejamos atrás el mayor estímulo fiscal y monetario de nuestra historia reciente. La economía española ha consumido el gobierno pues más de 200.000 millones de apoyo fiscal y monetario por parte de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Y claro, nos enfrentamos a un invierno muy complejo y lo que históricamente ha mantenido relativamente estable la economía, pues se queda atrás. La recuperación del turismo, el estímulo fiscal y el estímulo monetario. El déficit comercial es muy preocupante. ¿Por qué? Porque además la tendencia tanto en importaciones como en exportaciones lo que muestra es un debilitamiento muy importante de la economía española y además, lo acabas de decir tú, el consumo de importaciones mucho mayor al aumento de las exportaciones, lo que hace también es debilitar el euro y por lo tanto es más inflacionario. Y eso significa además que somos mucho más pobres cuando salimos fuera y lo estamos comprobando muchos en nuestros viajes de verano. Daniel, déjame hacer una pausa, vuelvo inmediatamente contigo porque me gustaría que nos explicaras a nuestros espectadores qué incidencia va a tener la subida de tipos de interés cantada ya para el mes de septiembre. En 3 minutos vuelvo contigo, en menos. Mientras la Comisión Europea nos exige reducir el consumo de energía, el Banco Central hace más caro el dinero, va a subir los tipos para enfriar la economía o para tratar de hacerlo. Los precios, la inflación no ceden, lo vamos a ver inmediatamente después de la publicidad. En clave política, la gran pregunta, ¿va a hacer una crisis de gobierno Pedro Sánchez? Miren lo que dice Feijóo. Digo que todo parece indicar que va a haber una remodelación del gobierno por 2 razones. La primera, porque estamos ante el gobierno más precario de la democracia española. Se llevan nombrados 40 ministros en 3 años. Y en segundo lugar, porque el presidente del gobierno ha dicho que no va a hacer remodelación y la última vez que dijo que no iba a hacer remodelación la hizo a los 9 días. Daniel, ya nos has dicho que estabas preocupado, no sé si optimista o pesimista. Lo cierto, y ya lo hemos hablado aquí en el plató, la última vez que nos visitaste con tu libro en el programa del fin de semana, en Código, nos daba miedo que esto fuera la profecía autocumplida. Si todos somos pesimistas, vamos a consumir menos, las empresas van a vender menos y por tanto van a necesitar menos empleo. Pero en general la economía no empeora porque la gente sea pesimista. Si fuese así no habría nunca crisis, ¿verdad? Porque todos los mensajes que recibimos de gobiernos, de entes internacionales, de bancos de inversión siempre son positivos y siempre son optimistas. Entonces nunca habría crisis. La razón por la que la situación es preocupante es porque la gente está sufriendo en su poder adquisitivo y claramente pues la destrucción de poder adquisitivo vía inflación más una economía que con todos los vientos de cola, bajos tipos de interés, apoyo de Europa, todos los apoyos del Banco Central Europeo, está rebotando menos que las economías de nuestro entorno, se queda como la única economía de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, eso lo nota la gente. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Y la persona que, como algunos de los que han aparecido en el reportaje, pues son optimistas, claro, es normal que sean optimistas cuando estamos viviendo un verano de recuperación, claramente, es normal, ¿no? Y
y eso está bien, pero lo que no podemos evitar es una realidad, que es que aunque la inflación se modere un poco, va a ser elevadísima, que aunque la economía no entre en recesión técnica, la industria ya está en contracción y los elementos que muestran pues la tendencia tanto en consumo como inversión están empeorando, y yo creo que simplemente pues es ser realistas. Muchas veces nos dicen que es que claro, si somos pesimistas, no, en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Holanda, ahora mismo no se están dando mensajes voluntaristas, se está diciendo vamos a prepararnos para lo peor y si no ocurre lo peor, que es lo que todos esperamos, estaremos mejor. La mejor manera de prepararse para no sufrir una crisis es no caer en el exceso de optimismo. Recordemos que la razón por la que España cayó tan fuerte en la crisis del 2008, entre otras cosas, fue por esos mensajes completamente ridículos de que éramos la Champions League, de que todo lo que pasaba con la economía no era un problema nuestro, de que nosotros estábamos fenomenal. Sí, los datos te avalan ese discurso, obviamente. Hoy tenemos el dato de inflación en la zona euro, 8,9%, el diferencial con España, pues 2 puntos, 10,8%. Nuestros sueldos han menguado, nos sentimos más pobres porque somos más pobres, tenemos menos poder de compra y encima el dinero va a ser más caro. El Banco Central Europeo ya ha advertido, Daniel, que los tipos de interés van a subir 50 puntos básicos. Es verdad que para el nivel de inflación que tenemos, que los tipos de interés suban 50 puntos básicos casi que es una minucia, pero eso va a encarecer las hipotecas, va a encarecer el crédito y va a haber menos crédito en el mercado, menos crédito también para invertir. Yo creo que eso no es un problema tan importante. Es decir, claro, por supuesto que van a subir. Es preferible que el dinero sea caro a que la inflación esté desbocada. Yo creo que eso, exacto, yo creo que eso es lo que tiene que entender todo el mundo. Efectivamente, el que pensase que una hipoteca al 1% o al 1,2% a 30 años era algo normal, pues claramente se va a encontrar con que eso no es así, ¿eh? Y las hipotecas subirán y subirán un poco, y tampoco van a subir muchísimo. Y de hecho, la demanda y la oferta de crédito pues se mantienen relativamente estables. Ese no es el problema. Lo importante aquí es que la gente entienda que es mucho más importante que el Banco Central Europeo ponga las medidas para contener la inflación a que nos preocupemos si la hipoteca va a subir al 1,3 o al 1,5, porque pensémoslo, con un 10,8% de inflación, una hipoteca incluso al 2 o al 2,5% es unos tipos extremadamente bajos. O sea que es clave ahora mismo que el Banco Central Europeo se tome en serio su mandato. Su mandato es la estabilidad de precios. Su mandato no es que las empresas o las familias se endeuden muy barato, y además no queremos que eso ocurra de manera exagerada, porque ya nos hemos enfrentado a una crisis muy fuerte por exceso de endeudamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que como esa no es la situación actual, no hay un nivel de endeudamiento ni siquiera comparable al del año 2008 y aunque efectivamente vayan a subir algunos tipos de las hipotecas, no van a subir de manera preocupante, sí es clave que el Banco Central Europeo tome las medidas para contener la inflación. Porque veámoslo de la otra manera. Si mi hipoteca sube 0,3%, me afecta a mí un poco, pero si la inflación sube al 11%, le afecta mucho a todos, en particular y mucho más a los que no tienen acceso a una hipoteca, que son las personas más pobres. Efectivamente, ahora, tal y como está el precio del dinero, sale rentable hasta endeudarse. Los precios están subiendo al 10%, mientras el precio del dinero sube solo un 2% o está solo en el 2% el tipo oficial. El incentivo para seguir endeudándose está ahí. ¿El impacto en la economía real de este enfriamiento acelerado? Pues ya lo estamos viendo. Este último dato que tenemos es el del desempleo. La Seguridad Social avanza la destrucción este mes, solo en agosto, de casi 190.000 puestos
de trabajo. Se va a deteriorar el mercado laboral, se está deteriorando ya, Daniel. En julio vimos una caída del empleo y un aumento del paro, y por los datos que hemos visto de la Seguridad Social son muy duros. Son muy duros porque además nos enfrentamos a un otoño complicado con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Los datos de junio de Eurostat muestran que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, con mucha diferencia con respecto a la media, y que, claro, en julio, que es un mes tradicionalmente buenísimo para el empleo, se haya destruido empleo, como tú acabas de comentar, y se haya aumentado el paro, y que en agosto nos vayamos a encontrar con una destrucción de empleo de unos 187.000 empleos, que además, ojo, esto tenemos que tenerlo en cuenta, eso incluye la nueva clasificación del empleo por la cual los fijos discontinuos no aparecen como parados. Esto es muy importante, porque claro, muchas personas que tienen un contrato fijo discontinuo van a ir al paro, van a cobrar el subsidio de desempleo, pero no van a aparecer como parados. Y una de las expectativas de negocio, para volver al principio de nuestra entrevista, que es el precio del gas, era la construcción de un gasoducto de España a Alemania. Es una expectativa que está ahí, lo dijo el canciller alemán hace unos días, pero que se enfría porque Francia no lo quiere. Ese gasoducto, el MidGas, enlazaría el MedGas, que es el gasoducto que llega de Argelia hasta Almería, y subiría el gas hacia el norte de Europa a través de la frontera francesa. Tú, Daniel, conoces el mercado energético muy bien, sabes cómo se mueve, sabes cómo se mueven los precios. ¿Tú crees que ese gasoducto es un sueño de verano o es una infraestructura factible y creíble? O cuando se termine, como dicen los franceses, ya veremos a ver dónde está el precio del gas, que ahora, por cierto, está desbocado y por las nubes en toda Europa. Bueno, yo creo que primero el gasoducto es factible, pero desde luego lo que no es factible ni en el plazo que ha dicho el gobierno, que ha dicho algo que, si no me equivoco, 8 meses. Sí. Eso no tiene ningún sentido, y mucho menos la conexión no de España con Francia, que eso es el menor de los problemas. Lo que ha mostrado Francia es que el problema del cuello de botella que existe en el noreste de Francia y también en el noroeste, aunque en menor medida, y la reversión de flujo, porque claro, en los últimos años el flujo venía fundamentalmente de Holanda hacia Francia y de Alemania hacia Francia, no al revés. Y claro, estas son cosas que requieren pues una enorme inversión, y por lo tanto pues lo que dice Francia es que, claro, ojo con esto del MidCat, porque claro, vamos a hablar de una inversión relativamente pequeña y relativamente rápida entre España y Francia, pero es que hay que pensar en todo lo demás. Los gasoductos no están preparados todavía para llegar a ese nivel de interconexión con Alemania, porque en ningún momento la Unión Europea se planteó que Alemania, Holanda, los países del norte de Europa iban a necesitar gas del sur, sino todo lo contrario. El gas de Rusia, como todas las personas que trabajan en energía saben, es el más barato, con muchísima diferencia del sistema. Por lo tanto, esto es mucho más complicado de lo que parece. Hombre, la posición de Francia tiene cierto sentido, que es el de decir, oiga, es que aquí hay una inversión gigantesca que tendría que hacer Francia y que no nos están diciendo cómo se va a financiar, pero es que para eso están los fondos europeos. Y yo creo que ante ese comentario de que, claro, dentro de unos años, ¿quién va a saber cuál va a ser el precio del gas? Pues me recuerda al comentario que se hacía cuando se paró tanto el MidCat como los distintos gasoductos que se podían haber hecho en Europa, que era que dentro de unos años no iba a estar el precio del gas donde está, y está muchísimo más alto. Yo creo que esta idea de que los políticos tienen que decidir en base a dónde va a estar el precio del petróleo o el precio del gas, que no tienen ni idea, y tampoco lo tiene la industria, pero la industria por lo menos lo que hace es buscar soluciones de suministro, no hacer trading sobre qué es lo que va a hacer o no va a hacer el precio de una materia prima. Porque el precio del gas va a seguir subiendo.
Bueno, el precio A del corto gas... plazo, 2, 3 meses, de aquí a diciembre. Seguro, seguro. Seguro por una sencilla razón. El precio del gas en Europa ha estado relativamente contenido gracias a la llegada de barcos desde Estados Unidos. Es el principal suministrador de gas natural licuado a la Unión Europea y eso ha permitido reducir significativamente el precio con respecto a lo que podría haber sido en circunstancias en las que Estados Unidos no entrase, porque se juntaría un problema de seguridad de suministro. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido fundamentalmente, ahí estáis mostrando creo que una planta de Estados Unidos, lo que claramente ha hecho ha sido evitar un problema de suministro, pero no un problema de precio. Y ahora, claro, llega el invierno. Es verdad que en Europa el almacenamiento de gas está a unos niveles que es bastante bueno, pero eso no es suficiente y vamos a tener que buscar alternativas de suministro en un momento en el que además se junta un estímulo, un plan de estímulo de China, y eso significa que China va a querer comprar todo el gas y todo el petróleo y todo el carbón que pueda. Pues menudo invierno nos espera. Es para estar preocupados, desde luego. Daniel, me alegro de hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, Ana. Buenas noches, un abrazo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.